Vamos a ver el problema de M. Estrada 2018 en la página 7. Si leemos, nos hablan de 6 sucesos, A, B, C, D, E y F. Pero en cada apartado nos tratan de 2 de ellos. Es decir, son como 3 apartados independientes, uno en el que hablan de A y B, lo resolvemos, otro que hablan de C y D y otro que hablan de E y F. ¿Vale? Entonces vamos a ir apartado por apartado. Voy a aprovechar este problema para hacerlo sin diagrama de árbol, que no conviene nada aquí, y la tabla de contingencia, que podríamos utilizarla en cada uno de los apartados, pero sería diferente porque son apartados independientes, porque uno es de A y B, otro es C y D y otro de I y F. Tendría que hacer 3 tablas de contingencia. Entonces voy a aprovechar para hacerlo por la fórmula sin utilizar tabla de contingencia. Así también pues vemos el método de utilizar solo fórmulas sin poner la tabla de contingencia. Si en alguno de los apartados hubierais apurado y no conseguí enlazar las fórmulas para sacar los resultados, siempre podríais aplicar la tabla de contingencia y saldría por ahí, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer sin tabla de contingencia. Entonces, voy con el apartado A, que ya digo son independientes unos de otros, ¿vale? Los tengo aquí. El apartado A me dice la probabilidad de A, la probabilidad de la unión de A con B y la probabilidad de la intersección, y me piden la probabilidad de B. Rápidamente, si me dan la unión, me dan la intersección y me dan la probabilidad de uno de ellos, sabemos que hay una fórmula que relaciona los 3 datos que me dan con la pregunta. Concretamente, esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Que estamos ya bastante habituados a ella y solo tendríamos que sustituir los valores que me dan, el de la unión, el de A y el de la intersección, y despejar la probabilidad de B, que en este caso nos sale 0,6 o un 60%. Es decir, este apartado bastante sencillo, solo aplicar la fórmula, que la más conocida va, que es la de la unión. Pasamos al apartado B. El apartado B nos da la probabilidad de C, la probabilidad de D y la probabilidad de la unión de C con D. Esos son los 3 datos. Y nos preguntan por una probabilidad condicionada, sabiendo que no se da D, la probabilidad de que se dé C. Si aplicamos la fórmula, la tenemos aquí en rojo, pues la probabilidad condicionada sería la intersección de los 2 sucesos, C y el contrario de D, partido por la probabilidad de la condición, que es de D contrario. Entonces se trata de que haya el numerador y el denominador de esta fórmula, que ninguno de los dos los tengo de momento. Uno de ellos, el denominador, es bastante inmediato, porque no tengo la probabilidad de D contrario, pero me dan en el enunciado la probabilidad de D. Siempre sé que la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad de su contrario. Entonces, aplicando esto de aquí, pues sustituir el 0,3, 1 menos 0,3, 0,7. Es decir, que el denominador, este de aquí, ya lo tendría hallado. ¿Vale? Ya lo tengo ahí sustituido el 0,7. Ahora el tema es sacar la intersección de arriba. Si os fijáis, con los 3 datos que me dan, es decir, probabilidad de C, probabilidad de D y probabilidad de la unión, yo sería capaz, seríamos todos capaces de sacar la intersección, porque sabemos la fórmula habitual de la unión con la intersección y nos sale esta intersección. Pero esta intersección no es la que me interesa, sino la intersección de C con el contrario de D. Aquí la que nosotros podríamos obtener sería la intersección de C y D. Entonces, para no tener que hacer una tabla de contingencia en esta ocasión, vamos a apoyarnos en el diagrama de Venn, que es un recurso que siempre podéis utilizar y que es muy útil para sacar cualquier fórmula o cualquier relación en un momento dado que no la tenéis en la cabeza, puede salir por el diagrama de Venn. Vamos a verlo aquí. Bueno, primero he sacado aquí la probabilidad de esta intersección, que sabemos que es aplicar la fórmula de la unión, despejando la intersección, ¿vale? Esto lo hacéis, paráis el vídeo, lo hacéis tranquilo y os sale 0,2. Es decir, sé que esta intersección es 0,2, pero no sé esta, que es la que realmente me interesa. Y ahí es donde decía que entraba el diagrama de Venn. Fijaros en este dibujito. Tengo esta intersección y me piden esta de aquí. Si os fijáis, la que me piden,
si lo dibujo en un diagrama de Venn, la intersección de C con el contrario de D, sabéis que el contrario de D, lo voy a dibujar en verde un momento, el contrario de D sería todo menos D. Sería todo esto. Entonces, esa intersección con C me sale precisamente lo que he puesto en rojo. Voy a borrar ya lo verde para que no nos liemos, pero si queréis paráis el vídeo y veis claro que la intersección de C con el contrario de D es lo que he puesto en rojo, ¿vale? Voy a borrar esto de verde y esta intersección que me piden es lo que está señalado rayado en rojo. ¿Cómo puedo relacionar eso con la intersección que ya tengo, que es la de C y D? Bueno, pues fijaros que esa intersección que está en rojo, rayada en rojo, es todo C menos la intersección entre C y D. Y yo sé la probabilidad de C y sé la probabilidad de la intersección, con lo cual ya puedo sacar la que yo quería, que era esta de aquí. Simplemente restar, sustituyo probabilidad de C, sustituyo la probabilidad de la intersección, que la he sacado antes, y 0,4 menos 0,2 me sale 0,2. Con lo cual ya tengo el numerador este que iba buscando. Lo sustituyo, divido 0,2 entre 0,7 y ya tengo lo que me pide el problema, esta probabilidad condicionada, ¿vale? Que sale un 28,6%. Bien, vamos con el apartado C. En el apartado C salen otros dos sucesos que no hemos trabajado con ellos todavía, que son E y F. Y me dan tres datos. Me dan la probabilidad de E, me dan la probabilidad de F y me dice que son independientes, que es un dato muy importante también. Porque al decirme que son independientes, me están diciendo que multiplicar probabilidad de E por probabilidad de F me sale la probabilidad de la intersección. Es decir, esto que he puesto aquí en rojo. ¿Vale? Así que la probabilidad de la intersección la puedo saber porque me dice que son independientes, si no, no podría hallarla. Bien, ya tengo la probabilidad de la intersección entre E y F, pero lo que me piden es la probabilidad de la intersección entre los contrarios de E y F. Aquí volvemos a decir lo mismo que en el otro apartado. Aquí yo podría montar una tabla de contingencia y sacaría esa otra intersección que me dan. Pero yo lo voy a hacer solo utilizando fórmulas sin tirar de la tabla de contingencia. Pero si os veis apurados, si no sabéis cómo llegar, si no os acordáis de lo que os voy a explicar ahora en un momento dado, podéis tirar de la tabla de contingencia y os saldría, ¿vale? Bueno, vamos a intentar. Vamos a ver. Fijaros, esta probabilidad que me piden aquí, la intersección de los contrarios, si yo aplico, aquí lo que estoy aplicando en esta igualdad es una de las leyes de Morgan, eso sale igual a la probabilidad del contrario de la unión. Ahora aplico otra igualdad que es simplemente aplicar lo del contrario. La probabilidad de algo es 1 menos la probabilidad de lo contrario. Entonces, E unión con F, tengo E unión con F aquí, y aquí lo que tengo es el contrario de E unión con F. Entonces, se pueden relacionar por 1 menos el otro. ¿Vale? Ya he llegado a que si hallo probabilidad de E unión con F, ya tendría lo que me piden. Pero todavía no tengo E unión con F, pero ya me queda lo más sencillito, que es, tengo la intersección, tengo la probabilidad de E y tengo la probabilidad de F. Y con esas tres cosas yo sé que puedo hallar la unión. Lo tengo calculado aquí abajo, en lo que estoy recuadrando, ¿vale? Ahí hallo la unión, que es probabilidad de uno más probabilidad de otro menos probabilidad de la intersección, esos tres datos los tengo, me sale 0,92. Sustituyo el 0,92 aquí en la probabilidad de la unión y ya me va a salir que la probabilidad que estaba buscando es 0,08, es decir, un 8%. ¿Vale? Y con esto acabaríamos el problema.